Estaba cuidando a una niña de 1 año de edad y a otra de 5. Ambas eran mis sobrinas y se habían quedado a dormir en mi casa. La niña de 5 años estaba durmiendo en la habitación de mi madre, frente a mi habitación. Era en la madrugada, no recuerdo la hora. Yo estaba durmiendo en mi habitación con mi sobrina de 1 año, cuando de repente, mi otra sobrina comienza a gritar desde el otro lado del pasillo. Salto de la cama y corro para ver qué sucede, y la encuentro sentada en el borde de su cama, con los ojos cerrados todavía, como si aún estuviera durmiendo. Ella señaló uno de los rincones del cuarto y movió su dedo hasta la puerta, diciendo: «La bruja está aquí, la bruja está aquí», repite más fuerte y llorando. Yo la volví a tumbar y ella se acostó como si nada hubiera pasado. Pero cuando regresé a la habitación con mi otra sobrina, ella estaba sentada sonriendo y jugando con sus manitas, mirando hacia la esquina del techo, como si alguien jugara con ella. Yo ni siquiera quise voltear hacia atrás. Me contrataron como niñera hace un par de años. Parecía un trabajo como cualquier otro, una casa bonita y una familia elegante. Lo mejor de todo es que no tenía que hacer mucho, pues el niño al que debía cuidar dormiría toda la noche y yo solo me preocuparía de cobrar mi dinero por la mañana. Sonaba muy fácil, pero no fue así. Todo se tornó muy extraño casi desde el momento en el que llegué a la casa. Los padres del niño eran gente rara. Parecían amables y educados, pero en el fondo tenían un aura un poco mística. Es como si fueran demasiado perfectos, a un punto que rayaba en lo poco natural. Ambos me explicaron que Dimitri, su hijo, estaría en su habitación bajo llave, pero no me dejarían ninguna copia. De hecho, la única instrucción que me dieron fue que si lo escuchaba despertar, debía inmediatamente tomar el teléfono y llamarlos. Pasé la mayor parte de la noche viendo películas en Netflix y hablando con amigos en redes sociales, pero a eso de la 1 de la mañana, escuché un ruido muy fuerte que provenía de la habitación de Dimitri. Era como si arrastraran algo muy pesado por el piso. Le di mucha importancia, pues si algo le pasaba a ese niño, yo no tendría manera de ayudarlo. Así que me acerqué a la puerta y traté de escuchar con mayor detalle lo que ocurría. El ruido se había detenido, pero ahora había algo más. Eran cadenas o algo similar, objetos pequeños de metal que se movían en conjunto. No quise esperar más tiempo y mejor me dirigí hacia el teléfono. Era obvio que Dimitri había despertado. Justo cuando levanté la bocina, se me pusieron los pelos de punta, pues desde la habitación comencé a oír gruñidos muy fuertes, como si de un animal salvaje se tratara. Además, había algo golpeando la puerta de esa habitación, como si tratara de derribarla. Los golpes eran cada vez más fuertes y mientras tanto yo trataba temblorosamente de llamar a los padres del niño. Cuando por fin respondieron, les dije llorando que algo malo estaba pasando en el cuarto de su hijo, y ellos solo me dijeron que me calmara y que llegarían pronto. A los 5 minutos ellos ya estaban en la casa. Simplemente me dieron mi dinero y me pidieron un taxi. No me dieron alguna explicación o alguna palabra de aliento. De hecho, ni siquiera parecían preocupados. Esa noche fue una de las más aterradoras de mi vida, y aunque no estoy segura de lo que ocurrió, o de qué o quién era Dimitri, estoy muy segura de que no era simplemente un niño. Llevo trabajando como niñera ya bastantes años, y es que es un trabajo que disfruto y además es muy bien remunerado, claro, cuando lo sabes desempeñar. Me han pasado varias cosas extrañas y paranormales en este empleo. Sin embargo, la más perturbadora y que más miedo me generó no tiene nada que ver con espíritus o con fantasmas. Hace unos meses me llamó una pareja para encargarme a sus hijos una noche. La zona del trabajo era una colonia donde vivía gente de un muy buen estatus socioeconómico y donde yo tenía ya 2 clientes anteriores, que eran quienes les habían hablado de mí a la pareja. Acepté el empleo y me dirigí al lugar durante la tarde que habíamos acordado. Una vez llegando a la casa, ambos padres me presentaron a sus hijos, 2 gemelos de 8 años,
un niño y una niña, bastante serios, demasiado de hecho para un niño de esa edad. Los padres me pagaron por adelantado y antes de retirarse me comentaron que había algunas cámaras en la casa, ya saben, por motivos de seguridad. Durante las primeras horas todo transcurría con aparente tranquilidad, hasta que me di cuenta de que las cámaras de las que me habían hablado eran demasiadas. Había inclusive una en la taza del baño. Aquello me incomodó bastante, pues aunque había trabajado en casas con videovigilancia, este era un caso bastante extremo. Las cámaras estaban en todos y cada uno de los rincones que había. En ese momento el niño, notando mi incomodidad, se acercó y me dijo en una voz muy baja, casi susurrando: «Tranquila, ellos siempre hacen eso, tal vez estén escondidos en el patio». Justo en ese momento la niña comenzó a llorar, asegurando que sus padres los iban a castigar por haberme dicho lo que hacían. En ese momento, asustada por aquella situación y desesperada por el llanto incesante de la niña, decidí marcarle a su mamá y confirmé lo que el niño había dicho momentos antes, pues el teléfono sonó justo en el patio trasero. Salí para ver qué sucedía y me di cuenta de que el auto estaba estacionado afuera de la casa, en la orilla de la calle. No tenía idea de qué estaba sucediendo y muchas preguntas comenzaron a invadir mi mente segundos antes de que la pareja saliera detrás de unos arbustos que adornaban el patio, asegurándome que todo estaba bien y que aquello se trataba únicamente de una prueba de confianza que hacían siempre que iban a contratar a una nueva niñera. Sin embargo, aquella declaración no me dejó nada tranquila y solo quería retirarme del lugar. Mientras me dirigía a mi casa, no podía dejar de pensar en que esos pobres niños seguramente eran víctimas de maltrato, por lo que llamé a las autoridades para informar de mis sospechas. Hasta el día de hoy no he vuelto a saber nada de esos niños o de sus padres, pero cada día espero que hayan recibido la ayuda necesaria. Cuando era una joven de unos 20 años, solía dedicarme a cuidar niños en mi ciudad, pues gracias a ello pagaba los gastos de la carrera que actualmente ejerzo. Durante esa época, cuidé a todo tipo de niños, en todo tipo de familias, desde algunos muy acomodados hasta otros de clase media, algunos que se portaban muy bien y otros bastante problemáticos. Pero de todos los niños que llegué a cuidar, hay uno que recuerdo muy claramente. En esa ocasión sus padres me contactaron con bastante tiempo de anticipación, pues iban a un evento muy importante. No recuerdo si era su aniversario o algo por el estilo. El caso es que aquel día llegué y todo parecía sumamente normal. Una casa que reflejaba una buena posición económica. Ambos padres muy educados y amables, pero hubo algo en específico que me inquietó bastante. Después de darme todas las instrucciones y mostrarme la casa, me llevaron a presentarme con el pequeño, el cual no dejaba de llorar desconsoladamente, pidiéndole y casi suplicándole a sus padres que no se fueran, que no quería perderlos. Su papá trató de calmarlo un poco, pero la hora de su partida ya estaba llegando, así que se despidieron, dejándolo conmigo y pidiéndome que los disculpara, pues no era común que el pequeño se comportara de esa forma. Por mi parte no tenía problema con eso, pues siempre he comprendido que los niños también pueden tener episodios de tristeza, como los de los adultos. En fin, ellos se fueron y yo llevé al niño a la sala. Estuve tratando de calmarlo durante aproximadamente una hora, pero nada parecía funcionar. Le puse unas películas en la videocasetera, lo puse también a colorear y jugar, pero nada sirvió. Él seguía llorando y pidiendo que sus padres regresaran. Le pregunté por qué no quería que ellos salieran, y en ese momento trató de limpiar sus lágrimas y me contó entre sollozos y con la voz un poco cortada que la noche anterior había tenido un sueño donde sus padres tenían un accidente y perdían la vida. Lo peor de todo es que dijo que no podía sacarse de la cabeza la imagen de su padre, o más bien, la cabeza de su padre tirada en medio de la carretera, llena de sangre, en una escena sumamente grotesca. Traté de convencerlo de que solo había sido una pesadilla, pero él me contestó que no, que estaba seguro de que algo malo iba a pasar, pues en sus sueños sus padres llevaban la misma ropa que aquella noche. Debo admitir que eso me provocó cierto miedo y bastante incomodidad, pero me convencí a mí misma de que, como le dije a él, había sido tan solo un sueño. El problema llegó horas después. El chico por fin se había calmado y estaba dormido en su habitación. De pronto alguien tocó a la puerta y para mi sorpresa, era un oficial de policía.
el cual me dijo la horrible y lamentable noticia de que los dueños de esa casa habían perdido la vida en un accidente automovilístico. El miedo y una profunda tristeza me invadieron. No sabía qué hacer, ni tampoco sabía si era yo quien debía darle la terrible noticia a ese pequeño. Por suerte para mí, en cuestión de minutos, llegó a la casa una tía del chico, quien se encargó de todo lo que debía hacerse y también de hablar con él. Un poco más tarde me retiré de la casa, no sin antes despedirme del niño, quien en ese momento obviamente estaba sumamente triste y destrozado, probablemente con la culpa de no haber podido detener a sus padres para que no se fueran y nada les ocurriera en aquella noche. Estando embarazada, esta chica fue a cuidar a los hijos de su vecina mientras ella trabajaba. Creyó que sería algo sencillo, pues tenían 7 y 6 años. Eran un niño y una niña. Pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocada, pues ambos eran raros como el infierno. En especial el niño, quien casi de inmediato comenzó a hacerle preguntas extrañas, aunque aparentemente inocentes. ¿Cómo te embarazaste?, fue una de ellas. ¿O qué es un embarazo? Obviamente la chica trató de explicarlo de la manera más general e inocente que encontró. Al día siguiente, la madre de los niños le dio un par de indicaciones a la chica antes de irse a trabajar. Cosas como dónde estaban los juguetes de los niños y todo eso. Cuando la madre se fue, la niña estaba tarareando una canción infantil frente al televisor apagado, con la mirada fija en él. Mientras tanto, el niño estaba en el comedor, terminando su cereal con leche. O eso creía la niñera, hasta que lo vio venir desde la cocina, cargando un enorme cuchillo para cortar carne. El niño se aproximó hacia ella con el cuchillo apuntando a su vientre. ¿Dónde están los bebés?, preguntó él. Y la chica, muy asustada, le respondió que se lo diría solamente si soltaba el cuchillo. El niño se quedó en silencio un par de segundos y después le dijo: mi mami dice que en tu panza tienes bebés y yo voy a liberarlos. La chica cuenta que finalmente logró calmarlo y le explicó que los bebés llegarían en un par de semanas, que un doctor los liberaría y que podría estar tranquilo. Aún así, jamás volvió a cuidar a esos 2 niños. Creo que tengo una especie de imán para las cosas sobrenaturales. Me ha pasado literalmente de todo, pero solo hay una de esas situaciones que ha logrado marcarme. Pasó cuando tenía 14 años. En aquel momento yo solía cuidar a los hijos de unos vecinos para ganarme un poco de dinero extra para mis gustos. Esos niños eran adorables, tenían 4 y 6 años, y por su forma de ser no pasó mucho para que me encariñara con ellos. Más que un trabajo, para mí era un hobby ir a cuidarlos. Un fin de semana, recuerdo haber visto por mi ventana cómo su auto salía desde temprano de la casa. Pasaron unas 2 horas y el más pequeño de ellos llegó a tocar la puerta de mi casa diciendo que si se podía quedar conmigo, ya que su familia había salido y lo habían dejado en casa. Esto se me hizo muy extraño, pero lo dejé entrar y todo el día estuvimos juntos. Comimos, jugamos, incluso tomó una siesta en mi sala, pero comencé a preocuparme cuando el sol ya se estaba metiendo y su familia no llegaba. Estaban a punto de dar las 9 de la noche cuando escuché su auto llegando, así que salí a mi patio con el pequeño para hablarles. Me llevé una sorpresa terrible al ver que después de unos minutos de estar estacionados se bajaron destrozados y llorando desconsoladamente. Al acercarme a preguntar qué había pasado, me dijeron que habían salido a la playa los 4, pero recién habían llegado. El más pequeño fue arrastrado por las olas y murió ahogado. Aquello me dejó helada. Volteé hacia mi patio inmediatamente donde se había quedado mi amiguito, pero ya no había nadie. No quise decir nada al respecto y regresé rápidamente a casa a buscar al niño, pero obviamente no lo encontré en ningún lugar.
Hace tiempo tuve que cuidar a los 2 hijos de una amiga de mi madre, un niño de 10 años y una niña de 8. Antes de que su madre saliera, me dio un par de instrucciones que me parecieron algo extrañas. El niño tenía permiso para jugar afuera siempre que se quedara cerca de la casa, pero la niña tenía estrictamente prohibido salir. Debía permanecer adentro conmigo en todo momento. Pero lo verdaderamente raro no fue eso, sino que la niña nunca dijo una sola palabra. Ella se sentó en el sofá frente a mí y se quedó ahí sentada mirándome con sus enormes ojos negros, solo mirando. Intenté hablar con ella, pero nada, ni siquiera sonreía. Era como si no tuviera emociones, como si fuera un maniquí o una muñeca. Ya un poco perturbada, salí de ahí para ver cómo estaba el niño, y lo sorprendí clavando una serpiente viva a una tabla con un martillo. El resto de la tarde estuve viendo la televisión. Preferí no indagar más, pero si dentro de unos años veo en las noticias que uno de esos niños es un homicida, un asesino serial o algo así, no me sorprendería para nada. Sin duda alguna, han sido los niños más espeluznantes que he cuidado. Esa noche fue la última en la que trabajé como niñera. En ese tiempo estaba cursando la preparatoria y la situación económica en casa no era la mejor, por lo que coloqué un anuncio en el periódico local para ofrecer mis servicios de niñera, algo en lo que tenía bastante experiencia. Unos días después, un fin de semana, recibí la llamada de una mujer que había visto el anuncio y quería que cuidara a su pequeño bebé de 8 meses de edad. Yo acepté y el sábado por la tarde asistí, tal cual habíamos acordado. Era una familia pequeña que vivía en los suburbios, justo por una calle que yo conocía muy bien, ya que formaba parte de la ruta que tomaba para ir a estudiar. Los señores me mostraron la casa, me dieron las indicaciones y salieron. Durante las primeras 2 horas todo iba bastante bien. El bebé estaba tranquilo y yo había pasado la mayor parte del tiempo viendo la televisión. Pero entonces entró una llamada. Usualmente yo no respondía a estas, pues era común que algún familiar o amigo llamara a casa y al no contactar a los padres ahí, llamaban a su teléfono celular. Sin embargo, después de que el teléfono dejó de sonar, no pasó mucho tiempo para que volvieran a llamar, y luego una tercera vez. Fue en este punto donde creí que tal vez eran los padres y que podrían estar tratando de darme una indicación importante o tal vez hasta algo más urgente. Así que cuando el timbre sonó de nuevo, levanté la bocina. «¿Hola?», contesté, sin recibir respuesta por unos segundos, aunque sabía muy bien que había alguien al otro lado del teléfono, pues podía escuchar claramente una especie de ruido blanco y una respiración muy tenue. «¿Dónde está ella?», respondió finalmente una voz gruesa y un tanto rasposa. Antes de que pudiera decir algo, el hombre continuó hablando. «¿Por qué no respondió ella? Maldita perra, no te vas a poder esconder de mí». Asustada pensé en colgar, pero como si estuviera leyéndome la mente o quizá viéndome, el tipo dijo: «Ni se te ocurra colgarme. Mejor dile que se cuide, o le voy a rebanar la puta garganta». No podía escuchar más, y sin importar lo que me había dicho, simplemente colgué y desconecté el teléfono. Rápidamente revisé las puertas, las ventanas, y me asomé en varias ocasiones para verificar que no hubiera nadie merodeando. Para mi fortuna, no había ahí nadie. Sin embargo, no estaba tranquila, así que después de unos minutos conecté de nuevo la línea y llamé a los padres, quienes me dijeron que ya iban de regreso y que me tranquilizara. Les intenté explicar, pero noté que ellos simplemente no me prestaban atención. Cuando llegaron les dije que había pensado en llamar a la policía, pero no sabía si hacerlo antes de que llegaran, y de nuevo les conté lo que había ocurrido. Estaba sorprendida de que ninguno de los dos parecía reaccionar a lo que yo decía, como si fuera algo completamente normal. Incluso la señora me dijo con un tono condescendiente que me veía muy alterada y que necesitaba calmarme. Yo tenía 16 años en ese tiempo y jamás había lidiado con una situación así,
por lo que incluso llegué a pensar que tal vez estaba exagerando y que bien podía tratarse de una llamada de broma o hasta de un número equivocado, pues no me pareció que lo que dijo tuviera mucho sentido. Finalmente, el papá me llevó a mi casa y no volví a saber de ellos, al menos por un tiempo, pues aproximadamente 2 semanas después, pasé por ese mismo lugar camino a la escuela y vi que la casa estaba casi en cenizas. Hubo un incendio y el sitio estaba repleto de bomberos, patrullas y medios de comunicación. Me enteré poco después de que la noche anterior la casa se había incendiado y nadie de la familia había logrado sobrevivir. Esa misma tarde mis papás me llevaron a la estación de policía para declarar lo que había ocurrido con la llamada y cómo esto podría estar relacionado. Sin embargo, a pesar de que tomaron mis datos en todos los medios, se dijo que la causa había sido un accidente y el caso se cerró por completo. Es una experiencia muy traumática y al día de hoy, cuando pienso en todo eso, me dan ganas de llorar, pues todavía me siento culpable por no haber llamado a la policía esa misma noche, ya que, de haberlo hecho, aquel pequeño bebé seguiría con vida, al igual que sus papás. Esta es mi primera experiencia paranormal. Me sucedió hace apenas un mes, mientras cuidaba a unos niños en una zona adinerada de la ciudad. Llevo ya unos años dedicándome a esto para obtener un ingreso extra, y en esa ocasión la familia me contactó porque aseguraban haber recibido muy buenas referencias mías. Cuando llegué al lugar, me recibió una pareja de mediana edad, vestidos de manera muy elegante, y me dieron las últimas indicaciones para el cuidado de sus hijos, que en realidad no eran muchas, solo que vigilara que no despertaran, pues ya se encontraban durmiendo, y también que no bajaran las escaleras sin supervisión. Recibí sus indicaciones y tras despedirlos, fui a ver a los niños para asegurarme de que se encontraban durmiendo bien. En la recámara había 3 camas pequeñas, ocupadas por 3 niños que dormían plácidamente. Al ver que todo estaba en orden, me dirigí a la sala y comencé a ver una serie en la televisión. Pasaron varias horas y empecé a dormitar en el sofá, cuando de pronto unos gritos y un ruido muy fuerte me despertaron. Al levantar mi mirada hacia las escaleras, pude ver horrorizada cómo uno de los niños estaba tirado al final de estas, con una enorme herida en la cabeza, inconsciente en medio de un enorme charco de sangre. Asustada tomé el teléfono para llamar a emergencias, pero en ese momento los padres de los niños entraron por la puerta principal. Llorando corrí hacia ellos, tratando de explicarles entre lágrimas y desesperación lo que había pasado. Ambos corrieron hacia la escalera, pero al llegar, los 3 nos encontramos con el lugar vacío y sin rastro alguno del enorme charco de sangre que acababa de ver tan solo unos instantes atrás. En ese momento ambos comenzaron a llorar, y mientras el hombre abrazaba a su esposa, me comenzó a contar que hace varios años, el primero de sus hijos había tenido un accidente, había caído de esas escaleras y había perdido la vida. Después de esto, tuvieron solamente 2 hijos más. Los 3 fuimos hacia la recámara y ahí me di cuenta de que solo había 2 niños. Traté de preguntar sobre el tercero que había visto horas antes, pero al ver sus caras de alivio, constaté que no había ningún accidente, y entonces entendí todo. Aquel tercer pequeño era el niño que habían perdido. Cuando era adolescente, mi familia estaba atravesando una situación económica bastante difícil, por lo que me ofrecí a buscar un trabajo de medio tiempo y así apoyar a mis padres. Tras ver varias opciones y no convencernos de ninguna, se me ocurrió comenzar a ofrecer mis servicios como niñera en la colonia donde vivía y en las aledañas. A mis padres les agradó la idea, pues estaría cerca de ellos y así podrían estar al pendiente de mí por cualquier cosa. Recuerdo que en la mayoría de las familias de esa zona ambos padres trabajaban, por lo que mis servicios rápidamente fueron muy solicitados. Mis vecinos comenzaron a pedirme que los apoyara y poco a poco mi pequeño emprendimiento creció. Todo iba marchando de una forma excelente, hasta un día en el que me llamó una pareja que no conocía.
Ellos acababan de llegar a la colonia de al lado y necesitaban una niñera, por lo que pidieron recomendaciones a sus vecinos, quienes les hablaron de mí, asegurando que yo era muy buena en lo que hacía. Concretamos una cita para el siguiente fin de semana a las 7 de la tarde. Ahí los conocería, me presentarían con su hijo y me mostrarían todas las reglas y la casa. El día llegó y yo acudí a tiempo para el compromiso. Toqué el timbre de la casa y fui recibida por una mujer de unos 40 años, bastante guapa y amable. Cuando entré conocí al resto de la familia, un hombre de la misma edad que la mujer, algo calvo, con una actitud sumamente agradable, y un niño de 10 años, muy tímido y bastante educado. Todo parecía estar bien, era una de las familias más agradables con las que me había tocado trabajar. Me presenté y ellos hicieron lo mismo. Después comenzaron a hablarme de su hijo, las reglas y horarios que tenía, dónde estaba cada cosa de la casa y demás aspectos que era importante conocer. Finalmente llegó la hora en que se debían retirar y se despidieron amablemente, asegurando que regresarían casi al amanecer. El niño y yo nos pusimos a platicar, vimos una película y le preparé la cena. Todo parecía ser bastante normal, demasiado viéndolo bien, pero las cosas se tornaron bastante extrañas cuando el pequeño estaba por irse a dormir. Recuerdo que preparé su cama y sus cobijas y justo cuando salí de la habitación comencé a escuchar ruidos en la parte frontal de la casa, como si alguien estuviera golpeando los botes de basura. Con algo de temor me asomé por una de las ventanas y para mi amarga sorpresa alcancé a observar la figura de un hombre encapuchado tratando de saltar la reja de la casa. Rápidamente corrí por el teléfono para llamar a la policía, pero esto no sirvió de nada, pues la línea estaba completamente muerta, como si alguien lo hubiera cortado. El miedo comenzó a hacerse cada vez más presente, pues temía que nos fuera a pasar algo al niño y a mí, por lo que después de pensar algunas opciones, decidí tomar al pequeño y correr hacia el patio trasero para salir por ahí y pedir ayuda a algún vecino. Fui a la habitación, desperté al niño y lo tomé de la mano mientras corríamos por toda la casa hasta llegar a la puerta trasera. Sin embargo, cuando la abrí, me topé con otra persona, también encapuchada, que estaba obstruyendo el paso. Ahí comencé a gritar, sumamente aterrada, hasta que el intruso comenzó a hablar con una voz que inmediatamente me resultó familiar. Recuerdo que lo que me dijo es que no había pasado la prueba y empezó a enumerarme un montón de cosas que había hecho y que se suponía que no debía hacer mientras estuviera ahí. Yo no entendía nada en un principio, hasta que la persona se quitó la capucha y descubrió su rostro. Era la madre del niño. Y el sujeto que estaba intentando entrar era el padre. Eso me resultó sumamente extraño y cuando les pedí una explicación me dijeron que no confiaban en mí, por lo que habían decidido hacer una prueba para ver qué tan buena niñera era, prueba que según ellos no pasé de forma satisfactoria, por lo que me tenía que retirar sin el pago de mis horas trabajadas. Comencé a sentir entonces una mezcla extraña entre coraje, miedo e impotencia, pues aquello me parecía sumamente perturbador, además de injusto. Sin embargo, no me atreví a reclamar nada, pues después de eso no sabía de qué podrían ser capaces esos sujetos. Solo me retiré del lugar mientras lloraba y maldecía a esa familia. Jamás le contesto a mis padres, pues siempre me sentí demasiado tonta por haber caído en aquella estúpida trampa y con esa familia tan extraña. Esto es algo muy corto, pero sigue dándome escalofríos cada vez que lo cuento. Pasó hace un año. Cuidaba a una niña de unos 8 años que era muy callada. Se la pasaba jugando con Alicia, su amiga imaginaria. Me daba algo de tristeza, ya que esa niña no tenía amigos reales y me recordaba un poco a mí a su edad. En fin, en una ocasión la niña fue hacia mí y me dijo: «A Alicia no le agradas». Le pregunté por qué y me contestó: «Porque dice que tú la mataste». Creo que no es necesario decir que yo nunca he matado a nadie, pero realmente fue lo más raro que un niño me ha dicho alguna vez. Podría decirse que le debo mi título universitario al trabajo de niñera, pero también
Le debo una de las imágenes más perturbadoras que, hasta la fecha, no he podido retirar de mi mente. Recuerdo que solía recorrer las páginas de clasificados de los periódicos de la ciudad buscando dónde solicitaran mi servicio. Muchas veces lograba conseguir trabajo, algunas otras no pasaba de unas llamadas para escuchar que ya habían contratado a alguien más. En esa ocasión, el anuncio solo decía: se busca niñera con o sin experiencia, con un número de teléfono al final. Llamé y al instante, sin preguntas ni nada, la mujer al teléfono aceptó contratarme. Acordamos la hora y la dirección donde me presentaría a cuidar al bebé. Desde el anuncio percibía algo extraño en este trabajo, pero no estaba en condiciones de ponerme exigente, así que fui. Apenas llegué, una pareja algo mayor me recibió, vestidos de gala. Se dirigían a un evento muy importante, según me habían dicho. El bebé está en su recámara arriba, dormido en la cuna. Así que no tendrás que hacer nada más que cuidar que no se despierte y alimentarlo cuando lo haga, dijo la mujer con una sonrisa en su rostro. Se subieron a su auto y se fueron. Fui a sentarme a la sala mientras pasaba el tiempo, pero la sensación de incomodidad no me dejó en paz, por lo que decidí subir a ver al pequeño. Mi sorpresa comenzó cuando vi una cuna enorme al entrar al cuarto, para volverse más grande cuando me asomé a su interior. Ahí estaba un hombre de aproximadamente 30 años, durmiendo, vestido como un bebé, con un enorme pañal y una manta cubriendo su cuerpo. Di un salto hacia atrás, tratando de hacer el menor ruido posible, y salí corriendo de aquella casa. A la vuelta de la calle estaba estacionado el auto de los padres, quienes al verme corriendo solo comenzaron a reír de una forma extraña, casi inexpresiva. Seguí corriendo sin voltear hacia atrás hasta que llegué a mi casa. Desde ese momento decidí no aceptar nuevos clientes para mi trabajo. En una ocasión, mientras cuidaba a una niña llamada Emily, me ocurrió algo muy extraño y espeluznante. Yo estaba en la sala mirando la televisión, mientras Emily ya dormía en su cuarto. De pronto escuché un grito seguido de un llanto desesperado. Subí las escaleras corriendo y llegué hasta la habitación de la niña. Ella estaba llorando boca abajo, cubriéndose la cabeza con las sábanas. Le pregunté qué ocurría, aunque ya suponía que se trataba de una pesadilla. Escuché voces en el pasillo, me dijo, aún llorando. Seguro fue la televisión, le respondí, y le prometí bajar el volumen para que pudiera dormir en paz. Pero ella estaba muy asustada y me pidió que me quedara ahí hasta que se durmiera. Así lo hice. Pasaron unos 15 minutos y yo estaba ahí recostada cuando Emily por fin se durmió. Estaba a punto de bajar de nuevo a la sala cuando comencé a escuchar unos horribles murmullos en el pasillo. Era como si hubiera alguien rezando o algo así. La piel se me erizó por completo y no hice otra cosa que cubrir mi cabeza con las sábanas y quedarme ahí hasta que amaneciera. No sé qué fue lo que escuché esa noche, pero a partir de ese día aprendí a tomarme más en serio lo que dicen los niños. Inicié un trabajo temporal como niñera mientras estaba en la universidad, pero lo dejé al poco tiempo, después de que me ocurrió esto. Fui al departamento de un hombre viudo que vivía solo con su hijo de 9 años. El lugar era un basurero. Había ropa y platos sucios apilados por todas partes, pero la paga, supuestamente, era bastante buena. Durante mi entrevista, el sujeto se la pasó hablando de la anterior niñera y advirtiéndome que si quería el trabajo, yo debía ser diferente a ella. Dijo que era una chica irresponsable, que no le gustaba el trabajo y que se quejaba de todo, que era grosera. Yo solo asentía con la cabeza, esperando a que se callara y me contratara. Pero él solo seguía hablando y hablando, quejándose de esa chica sin parar. Al final me contrató y acordamos que iría el próximo sábado por la noche a cuidar a su hijo. Me presenté con el niño poco antes de irme y le expliqué que ahora yo sería su niñera, pero lo que me respondió me dejó simplemente helada.
Me agradaba mucho Mari, me dijo. Era muy buena conmigo, pero hizo enojar a papá. Por favor, no lo hagas enojar. No quiero que a ti también te lleven su cajuela. Me quedé muda. Salí de ahí casi corriendo y llamé a la policía de manera anónima. No sé si lo que dijo ese niño era solo un juego o si quería asustarme, pero por si las dudas, no volví jamás a ese lugar y cambié mi número de teléfono para que no me encontraran. Espero que todo haya sido una simple confusión y ruego porque la niñera anterior se encuentre bien. Cuando cursaba la universidad trabajé a medio tiempo como niñera. La verdad era un trabajo que me gustaba mucho, pues tenía una facilidad peculiar para llevarme bien con los pequeños, además de que los ingresos por hacer eso eran bastante buenos. En una ocasión me contactó una mujer, una madre soltera que me pedía ir a su casa a prestarle mis servicios, pues tenía que salir durante la tarde y la noche para cuidar a su madre, quien se encontraba muy enferma. Yo acepté el ofrecimiento y me dirigí a la dirección que la mujer me había enviado en un mensaje de texto. Una vez que llegué, la mujer salió apresurada y apenas se presentó conmigo, asegurando que ya iba tarde para alcanzar el horario de visitas y poder entrar al hospital donde estaba su madre. Entré a la casa y en la sala estaban dos niños, uno de algunos 7 años y otro más grande, tal vez de 9. Ambos veían atentamente una película de dibujos animados. Les dije que ya casi era la hora de dormir, por lo que apenas terminaran la película debían ir a su cuarto. Sin poner mucha atención asintieron al mismo tiempo y yo me senté en el comedor a hacer unas tareas de la universidad que tenía pendientes. Media hora después escuché cómo la película se terminaba y ambos chicos se despidieron de mí mientras subían las escaleras hacia su cuarto para dormir. Todo iba transcurriendo de una forma muy tranquila hasta que un grito del niño pequeño me sacó de mi concentración. Asustada corrí hacia su cuarto para ver qué había pasado. El pequeño estaba sentado en la cama, llorando, porque había escuchado que alguien golpeaba su ventana. Esto era imposible, pues estábamos en un segundo piso. De igual forma decidí ir a revisar para que el pequeño estuviera más tranquilo, pero no encontré nada ni nadie que pudiera haber golpeado el cristal. Sin embargo, en ese momento me di cuenta de algo que en verdad me asustó. El otro niño no estaba. Comencé a buscarlo por todo el cuarto, pensando que se trataba de una especie de juego o de broma que me estaban haciendo ambos, pero el pequeño de 7 años me dijo que no sabía de qué hablaba, pues él no tenía ningún hermano. Aquello me confundió bastante, pero mi idea de que se trataba de una broma hizo que no tomara en serio esa declaración. Seguí buscando al niño mayor por toda la casa, pero simplemente no lograba encontrarlo. Ya habían pasado alrededor de 2 horas y el pequeño no aparecía, por lo que comencé a estresarme y a molestarme, pensando en que estaban llevando esta broma a un extremo nada gracioso. En un momento, escuché a alguien hablar en la sala. Fui corriendo pensando que ahí estaba el niño desaparecido, pero no, era el otro pequeño, que estaba hablando por teléfono con su madre, quien le pidió inmediatamente que la comunicara conmigo. La mujer, apenas contesté el teléfono, me comenzó a llamar la atención, reclamándome por asustar a su hijo con mis actitudes, asegurando que ella no tenía ningún otro hijo y diciéndome que ya venía de camino a casa. Yo estaba confundida, no sabía qué estaba pasando, pues estaba segura de haber visto a los 2 niños en la casa e inclusive de haberlos despedido cuando subían a dormir a su cuarto. Mientras esperaba que la madre regresara, comencé a observar las fotografías de la sala y me di cuenta de que en ninguna aparecía el otro niño. No había un solo rastro de él, ni una imagen donde apareciera. La incertidumbre y la confusión iban aumentando cada vez más, haciendo aquello un verdadero tormento. Cuando la mujer llegó, simplemente me pagó las horas que estuve en la casa y me pidió que me retirara, no sin antes volver a asegurarme que ella nunca había tenido otro hijo, además del pequeño asustado que minutos antes le había llamado por teléfono. Todavía al día de hoy no sé qué fue lo que pasó. Recuerdo perfectamente al otro pequeño, su rostro, su voz, todo de él, pero parece como si simplemente hubiera desaparecido de la faz de la tierra.
Una de las cosas que siempre he admirado de mi madre es que durante toda su vida fue alguien que siempre se esforzó por cumplir sus sueños y ayudar a su familia. Esto se reflejó en el hecho de que en su juventud llegó a tener varios trabajos con la finalidad de apoyar con dinero en la casa y así hacer más ligera la carga económica de mis abuelos. Uno de esos trabajos era el de ser niñera. En ese empleo le sucedieron muchísimas cosas bastante interesantes y todas ellas nos las contaba cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, pero hubo una en especial que ella nunca olvidó y que siempre le provocó bastante miedo. Sinceramente, a mis hermanos y a mí también. Ella cuenta que en una ocasión, cuando apenas comenzaba a realizar algunos trabajos de este tipo, una familia cercana a donde ella vivía la contrató por recomendación de una vecina que ya había dispuesto de sus servicios. Mi madre aceptó el empleo principalmente porque no se trataba de un trabajo de una sola noche, pues la familia quería que fuera 2 veces por semana a cuidar a una pequeña niña de 7 u 8 años durante un par de meses, mientras la pequeña estaba de vacaciones en la escuela. Esto representaba una entrada segura de dinero, al menos por un periodo de tiempo. Su primer día llegó y todo parecía marchar bien. La niña era muy dulce y bastante bien educada y respetuosa. Por otro lado, mi madre es una persona muy amable, paciente y divertida, por lo que no tardó en congeniar con la niña, con quien se llevó sumamente bien desde el primer día. Mi mamá cuenta que después de haber hecho algunas tareas que los padres le pedían que pusiera a hacer a la niña, se pasaban el resto del tiempo jugando y divirtiéndose, siendo su juego favorito el de las estatuas de marfil. Ese en el que cantas una canción y al finalizar, todos los participantes tienen que quedarse quietos, perdiendo el primero que se mueva. En una ocasión, se encontraban jugando frente a un enorme espejo que estaba en una de las habitaciones, según ella como una forma de estar más seguras de que nadie hiciera trampa. Todo iba bien, ya habían jugado varias rondas, hasta que en una de ellas, ambas duraron bastante tiempo sin moverse. Pero mi mamá terminó perdiendo, pues el cansancio le hizo cambiar de posición. Sin embargo, los gestos de alegría por parte de la niña que ganó se convirtieron en los gritos aterradores de ambas, pues se dieron cuenta de que sus reflejos no se habían movido igual que ellas, sino que estaban ahí, parados, viéndolas fijamente a ambas, con una mirada completamente inexpresiva, como si de un par de muñecos se tratara. Mi madre rápidamente tomó a la pequeña y la llevó hasta su recámara, donde trató de tranquilizarla, pues la pequeña estaba completamente aterrada. Una vez que lo logró, fue a revisar el espejo de nuevo, solo para ver qué sucedía, pero aquellos reflejos ya no estaban, y todo parecía completamente normal. Aún así, convenció a la niña de que no dijera nada, pues no quería que sus padres la acusaran de estar asustándola o metiéndole ideas extrañas. Las semanas pasaron y la pequeña regresó a sus clases, no sin antes despedirse de mi madre y pedirle que se cuidara mucho, pues no quería que los reflejos le fueran a hacer daño. Mi madre le dijo lo mismo y se fue a casa. Ella siempre nos ha dicho que no tiene idea de qué sucedió en aquella ocasión, pero que está segura de que fue real, tanto que le ocasionó una especie de aversión muy fuerte hacia los espejos por el resto de su vida. Estaba cuidando a mis sobrinos. Iba a cuidarlos toda la tarde y noche. Como a eso de las 7 de la tarde, un niño tocó a la puerta. Tenía más o menos la edad de mis sobrinos, unos 10 años. Dijo que venía a jugar con ellos y que mi hermana le había dado permiso de ir. Lo dejé pasar sin hacer muchas preguntas y estuvo ahí jugando unas 3 horas. Y mientras más tarde se hacía, más crecía mi preocupación. Él dijo que sus padres irían a recogerlo, pero no llegaban. Yo no podía llevarlo, pues en ese entonces no tenía coche. Le pregunté si conocía algún número de teléfono para comunicarnos con su familia, y dijo que no. Eran ya casi las 10 de la noche, cuando decidí llamar a mi hermana. Ella me dijo que no tenía idea de quién podría ser ese niño, y que no le había dado permiso a nadie de ir a la casa. Por supuesto que me preocupé aún más, y me asusté un poco. Fui a la sala donde estaba el chico, pero no lo encontré ahí. Después fui con mis sobrinos y me dijeron que se había ido. Les pregunté si lo conocían y me dijeron que no,
que él les había dicho que yo lo invité para que jugara con ellos. Fui a revisar las pertenencias de mi hermana, temiendo que el chico hubiera entrado para robar algo, pero nada faltaba. Y eso creo que fue lo más extraño, porque no entendí qué intención tenía al entrar con mentiras a la casa. Ya pasó bastante tiempo de eso, y aún no tenemos idea de quién era aquel niño. Siempre me ha gustado trabajar con niños. Normalmente suelo ser niñera, aunque a veces también doy clases de repostería o canto. Me ayuda a distraerme y gano un poco de dinero extra para apoyar a mamá con los gastos de la casa mientras termino mi escuela. Hace poco me tocó el trabajo más extraño que he hecho. Una mujer me habló por teléfono. Dijo que necesitaba a alguien para cuidar a su bebé y que una amiga le había dado excelentes recomendaciones acerca de mí, por lo que decidió marcarme. Al preguntarle por el lugar donde requería el trabajo, me di cuenta de que la casa donde tenía que cuidar a este niño se encontraba realmente lejos de mi hogar, a las afueras de la ciudad, por lo que aumenté el precio un poco para que hubiera ganancia. La mujer aceptó y acordamos fecha y hora. Al día siguiente llegué al lugar y me recibió una mujer de edad muy avanzada. Eso se me hizo un poco extraño, ya que según ella, el bebé de unas semanas de nacido era su hijo. Pero bueno, realmente no le puse demasiada atención a eso. Me indicó dónde estaba la recámara del pequeño y se fue rápidamente, porque llevaba prisa. Una vez se había ido, lo primero que hice, como siempre solía hacerlo, fue ir a revisar al bebé, pero quedé sumamente sorprendida al encontrar una cuna vacía. Me asusté un poco y pensé en irme de ahí, pero como ya dije, estaba demasiado lejos de casa. Además, si no había bebé, iba a ser el pago más fácil de mi vida, y vaya que valía la pena. Así que me pasé toda la tarde sentada al lado de una cuna vacía, cuidándola. La mujer llegó y después de preguntarme cómo se había portado su hijo, me pagó. Salí de ahí con muchísimas dudas y sinceramente un poco asustada. Por cierto, ¿me disculpan un momento? Iré a darle de comer a mi bebé. Tiene una semana de nacido. Durante mi último año en la universidad, estaba tratando de ganar un poco de dinero extra y decidí publicar anuncios en línea para servicios de niñera. Noté que la mayoría de las personas con anuncios similares no colocaban sus fotografías en ellos. La lógica me decía que los padres desearían revisar posibles niñeras, basándose también en su apariencia. Ya saben, la primera impresión. Así que coloqué una fotografía, y también pensando en la comodidad de los posibles clientes, decidí colocar mi número de teléfono, para no depender únicamente de los mensajes privados que ofrecía el sitio. Habían pasado unos 45 minutos desde la publicación del anuncio, cuando escuché el teléfono sonando. Estaba cocinando, así que decidí no responder, pero el teléfono volvió a sonar una y otra vez, hasta que decidí dejar lo que estaba haciendo para responder. Pero todo lo que escuché en la bocina del teléfono fue una respiración pesada, así que naturalmente, después de no recibir una respuesta, colgué. Pero el teléfono volvió a sonar, timbró tan pronto como lo había colgado, así que volví a responder y finalmente escuché la voz de un hombre. El tipo sonaba muy normal y pensé que tal vez la línea había fallado la vez anterior. Primero me explicó que tenía 2 hijos menores de 5 años y luego me preguntó si me creía capaz de manejarlos. Al tener experiencia con algunos niños bastante difíciles en el pasado, le respondí que sí. Luego me preguntó si pasaría una noche cuidando a los niños. Eso me hizo desconfiar un poco, así que le respondí que no. Después de eso, el tipo se quedó en silencio un buen rato, y todo lo que escuchaba era solo su respiración pesada de nuevo. Le pregunté si todavía estaba ahí, y de repente, de la nada, me dijo: ¿eres virgen? Y colgó. El teléfono siguió sonando y sonando y sonando durante 1 hora más sin parar, hasta que encontré la función para bloquear un número de teléfono específico, así que las llamadas se detuvieron. Obviamente decidí quitar mi anuncio de la página, y todo quedó como una mala experiencia.
Esto no lo cuento para desanimar a quienes quieran colocar anuncios en la red. Realmente es algo muy útil, pero se debe tener mucho cuidado con la información que uno coloca, ya que no se sabe qué clase de loco podría tener acceso a ella. Trabajé como niñera durante varios años y tuve muchas experiencias que me dejaron bastante claro que los niños tienen una percepción que va mucho más allá de la que podría tener cualquier adulto. Sin embargo, lo que estoy por contar fue lo más extraño que me pasó y también lo más aterrador. Recibí la llamada de una mamá soltera que necesitaba que cuidara por algunas horas a su hija de 5 años, ya que iba a realizar algunos trámites y no podía llevarla consigo. Parecía un trabajo sencillo, considerando lo complicado que puede llegar a ser cuidar niños. En fin, yo llegué a la casa, me presenté con la niña y la mamá salió poco después. La pequeña inmediatamente conectó conmigo, me invitó a jugar, a ver televisión y en general a estar cerca de ella. Aquellos que hayan cuidado niños saben que si te logras entender con el niño en los primeros minutos, ya tienes prácticamente asegurada una jornada relajada. Y así fue, al menos hasta cierto punto. De repente, la niña dejó de jugar y cuando yo le hablaba apenas me respondía. Pasó de estar alegre y energética a mantener su mirada agachada y permanecer sentada sin hacer nada más. Pensé que tal vez extrañaba a su mamá, por lo que seguí intentando animarla, pero nada funcionaba. Finalmente puse una película y me quedé sentada a un lado de ella en silencio. De pronto, ella tomó el control de la televisión y lo lanzó con mucha fuerza hacia la pared. Esto me asustó en un inicio, pues fue un movimiento rápido que no me esperaba en absoluto. Obviamente le dije que eso no estaba bien y le pregunté por qué lo había hecho. Todo esto intentando mantenerme tranquila, sin levantar demasiado la voz ni mucho menos. Pero mi esfuerzo no pareció ser suficiente, pues ella, por primera vez en un largo rato, levantó la mirada, me observó fijamente con mucha rabia y me dijo: «No deberías hacerme enojar». Yo me intenté acercar un poco para hablar con ella, pero entonces sentí algo que me resulta muy difícil de explicar. Sentí como un par de manos o algo similar a unas manos me empujaron muy fuerte, alejándome de ella y lanzándome con tal fuerza que caí sobre mi trasero. Obviamente estaba aterrada, pues era claro que no había nada ni nadie ahí, o al menos nada que yo pudiera ver. La niña se puso de pie y subió a su habitación. No intenté seguirla. De hecho, me quedé en el suelo por un largo rato intentando procesar lo que había pasado. Finalmente no pude aguantar más y rompí en llanto. El resto de la noche no volví a ver a la niña y cuando los padres llegaron, solo les dije que estaba jugando en su habitación y me fui de ahí tan rápido como pude. Seguí trabajando como niñera durante un tiempo y afortunadamente jamás volví a experimentar algo así. Como dije antes, los niños tienen una conexión con cosas que nosotros simplemente no podemos entender, y eso me resulta tanto fascinante como espeluznante. Hace un par de años decidí comenzar un pequeño emprendimiento como niñero, cuidando a los hijos de las compañeras del trabajo de mi mamá. Digo, no es un empleo que me dé mucho dinero, más que nada por el hecho de ser hombre, pero de vez en cuando me sirve para pagarme algunos gustos o apoyar a mamá en casa, pues su sueldo es bastante difícil de estirar para ambos. Durante este tiempo he conocido personas muy agradables y, siendo sinceros, le agarré bastante gusto a este empleo, pues me ha tocado cuidar a niños con los que me he logrado llevar bastante bien. Sin embargo, hace unos meses ocurrió algo que me hizo comenzar a cuestionarme si realmente quería seguir haciéndolo. Recuerdo que el familiar de una compañera de mi madre necesitaba a alguien que cuidara a sus hijos por una noche, por lo que su pariente le habló de mí, dándole muy buenas recomendaciones, ya que ella me había contratado varias veces.
La mujer se comunicó conmigo y después de agendar y recibir sus instrucciones por teléfono, llegó el día en que tenía que ir a cuidar a sus niños. Recuerdo que cuando llegué a la casa la señora ya no estaba, pues su compromiso se había adelantado. Aún así yo no tuve ningún problema. En la casa había 2 pequeños, uno de 7 y uno de 11 años, ambos bastante agradables, con quienes rápidamente comencé a llevarme bien, pues les gustaban los videojuegos tanto como a mí. Estuvimos jugando un rato y después nos pusimos a ver películas, pero al más pequeño le comenzó a dar sueño, por lo que me dijo que se iría a dormir. Yo solamente le recordé que se lavara los dientes antes, cosa que él obedeció sin ningún problema. Sin embargo, apenas unos minutos después, se escuchó un grito muy fuerte, acompañado de un llanto que llegaba hasta la sala. Rápidamente corrí a ver qué había ocurrido, y ahí lo encontré en el suelo, llorando desesperadamente, en posición fetal. Me acerqué a él y le pregunté qué ocurría, y solo me respondió que había visto a la señora del vestido rojo. Yo no sabía de qué hablaba y le pedí que me contara más, pues tal vez había algún intruso en la casa. Sin embargo, el pequeño solo insistió en que quería ir a la sala de nuevo con su hermano, así que lo llevé y nos sentamos juntos los 3 en el sofá. Yo noté algo que me llamó mucho la atención. Ambos comenzaron a hablar entre ellos con susurros, por lo que decidí preguntarles qué pasaba, ya que quería saber si podía ayudar en algo. Ambos cruzaron miradas y tras unos segundos el mayor me comenzó a contar que desde que llegaron a esa casa habían comenzado a ver a una mujer que se paseaba por las habitaciones, la cual llevaba un largo vestido rojo y que tenía la cara como una calavera con un poco de carne. Al escuchar esto no pude evitar sentir un escalofrío en mi espina dorsal, pero aún así traté de tranquilizarlos, pues yo creía que eso era solamente producto de su imaginación. Hasta que de pronto, el golpe de una puerta en la planta alta me hizo voltar hacia la escalera y en ese momento alcancé a ver como una especie de tela roja se deslizaba hacia adentro de la habitación, como un vestido siendo movido por el viento. Mi idea de que todo era imaginación de los pequeños cambió y los tomé a ambos para salir de ahí, yendo a la casa de una de las vecinas con quien yo ya había trabajado, inventándole que habíamos escuchado ruidos y creíamos que alguien estaba intentando entrar a la casa, pues sabíamos muy bien que no nos iban a creer lo que habíamos visto. Finalmente la madre de los pequeños llegó y los recogió de la casa de la vecina, dándome las gracias y el pago por mi servicio. Por mi parte, yo me despedí de los niños, diciéndoles que se cuidaran el uno al otro. Jamás volví a ese lugar y hasta la fecha no sé qué pasó con ellos, y es que aunque me da bastante tristeza pensar en lo que estaban viviendo y lo que veían ahí, sinceramente creo que yo no puedo hacer nada para ayudarlos. Una chica de 17 años fue contratada como niñera y debía pasar la noche cuidando a 3 niños. Cuando los niños se quedaron dormidos, ella se quedó viendo televisión en la sala hasta muy tarde. Y ya en la madrugada, el teléfono comenzó a sonar. Pensando que serían sus patrones, la chica contestó, pero solo pudo escuchar respiraciones a lo lejos y leves murmullos. Bastante molesta, colgó, pero de inmediato el teléfono volvió a sonar. La chica respondió de nuevo, y esta vez escuchó la voz de un hombre, que titubeando le dijo: «Iba a matarte, pero eres muy bonita». De inmediato la llamada se cortó. La chica se asustó mucho, pero pensándolo más racionalmente, creyó que solo había sido una de esas llamadas de broma, así que siguió viendo la televisión hasta quedarse dormida. Al día siguiente la chica despertó muy temprano y salió al pórtico para esperar a sus patrones. En la entrada de la casa encontró una hoja de papel colocada bajo una piedra. Al mirar lo que había en el papel, la chica inmediatamente llamó a la policía. En el papel estaba escrito con tinta roja: «Te dije que eras hermosa, por eso preferí solo mirarte». En la parte inferior de la hoja estaba impresa una fotografía de mala calidad. En ella se veía a la niñera durmiendo en el sofá, frente a la televisión encendida. La fotografía aparentemente había sido tomada desde el jardín frontal, a través de la ventana de la sala principal de la casa. Nunca supieron la identidad de quien llamó,
y tomó la fotografía. No me considero una niñera como tal, ya que no me dedico a esto, pero de vez en cuando suelo cuidar a alguno de mis primos pequeños, como un favor y como una forma de recibir un poquito de dinero para algún gusto. Pero siendo sinceros, no sé si quiera seguir haciéndolo, y es que la última vez que lo hice me pasó algo que no me ha dejado tranquila. Ese día, unos tíos me hablaron por teléfono pidiéndome cuidar a su hijo, ya que ellos saldrían por su aniversario. Acepté. Como siempre, fui a su casa. Ya en la noche, cuando le había dado de cenar y me había asegurado de que lavara sus dientes y se bañara, decidí ver una serie de televisión mientras él jugaba en su cuarto. Apenas había pasado media hora cuando escuché gritos ahí, como si hubiera un pleito. Fui corriendo y solo estaba él, diciendo que había peleado con Toby, su amigo, porque me quería asustar y él no quería que lo hiciera. No voy a negar que se me erizó un poco la piel, pero pensé que todos los niños en algún momento han tenido amigos imaginarios. Inclusive yo tuve uno en mi infancia. Le dije a mi primo que ya era hora de dormir, así que apagué la luz y le pedí que se metiera a la cama. Unas horas más tarde mis tíos llegaron, así que yo me fui a mi casa. Desde que salí de ahí, me sentí observada. No podía dejar de pensar en Toby. Traté de distraerme un poco con la música en el auto hasta llegar a casa. Como ya era muy tarde, no quise despertar a nadie, así que me fui directamente a la cama a dormir. Tal vez por lo cansada que estaba o por la hora que era, pero casi al instante caí rendida. Hasta que, entre mis sueños, me sentí observada, por lo que desperté y apenas abriendo los ojos lo primero que vi fue una silueta pequeña y oscura, con un par de ojos amarillos muy brillantes que me observaban fijamente desde la oscuridad. Casi como un reflejo, solo atiné a decir, ¿Toby? Aquella cosa comenzó a reír de forma escandalosa y desapareció, dejando en el cuarto un olor extraño y nauseabundo. Desde ese día no quiero dormir más. Cada vez que despierto, ahí está Toby, observándome y burlándose de mí.